13 científicos que murieron por sus descubrimientos. Muchos científicos han muerto como consecuencia de sus descubrimientos. Algunos fueron víctimas de la intolerancia religiosa de épocas pasadas. Otros, como el fundador de la ciencia química, Antoine Lavoisier, fueron ejecutados por motivos políticos o personales. Algunos hombres de ciencia fueron quemados en la hoguera por la Inquisición, por negarse a retractarse de sus posiciones científicas. Varios científicos murieron en la etapa inicial del descubrimiento de la radioactividad y de la construcción de las primeras bombas atómicas, por dosis accidentales casi instantáneas, o por exposiciones a lo largo de toda una vida, como fue el caso de Marie Curie. Un brillante genetista soviético murió por las intrigas de un mediocre agrónomo, que sin embargo contaba con el favor de Stalin. Un médico que destacó como político durante la revolución bolchevique falleció porque, hecho un pionero de las transfusiones de sangre, las convirtió en la supuesta fórmula del rejuvenecimiento y la eterna juventud. Estos son varios de los casos que conoceremos en este video dedicado a un puñado de notables científicos y pioneros de actividades humanas trascendentales, que murieron como consecuencia de sus descubrimientos o intentos por cambiar la historia. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Hipatia de Alejandría. La filósofa y científica Hipatia, nacida en Alejandría, Egipto, en algún momento entre los años 355 y 370 de la Era Común, fue la mujer de ciencias más importante de la antigüedad tardía. Hija y discípula de Teón de Alejandría, el matemático y astrónomo conocido por sus comentarios al Almagesto de Claudio Ptolomeo y por editar el Tratado Elementos de Euclides, Hipatia destacó en álgebra, geometría, astronomía e ingeniería. Diseñó varios instrumentos científicos, incluyendo un astrolabio plano, e inventó un densímetro o aerómetro, siendo considerada como una pionera de las mujeres de la ciencia. Viviendo a caballo entre el cristianismo emergente y el paganismo que le abría paso, la escuela de Hipatia en Alejandría, en la que enseñaba filosofía y las ciencias de su interés, se hizo la más prestigiosa de la ciudad. Llevaba una vida ascética, nunca se casó, y se afirma que se mantuvo virgen y que desilusionó a uno de sus discípulos, que se enamoró perdidamente de ella de una forma muy realista. La enciclopedia bizantina Suda señala que no pudiendo disuadir a su pretendiente, con su filosófica elocuencia, Hipatia aprovechó que estaba pasando por un periodo menstrual y le enseñó al joven algunos paños ensangrentados, diciéndole: «Y esto es el objeto de tu amor, muchacho. Dime qué hay de hermoso en ello». El debate sobre la horrible muerte de Hipatia continúa abierto. En principio, como autor intelectual fue señalado, sin atenuantes, Cirilo, patriarca cristiano de Alejandría, quien la odiaba por su pensamiento independiente y por su amistad con Orestes, el prefecto de la ciudad, delegado del emperador romano y uno de los asistentes a su escuela. Posteriormente, el papel del patriarca en la muerte de Hipatia ha sido relativizado, aunque no descartado. Corría el mes de marzo del año 415 cuando Alejandría estaba sumida en una de sus frecuentes disputas religiosas. Se dice que, posiblemente instigados por el patriarca Cirilo, una turba de cristianos exaltados detuvo el carro en el que viajaba Hipatia y le arrancaron las vestiduras y la despedazaron. Luego quemaron sus partes como un conjuro para eliminar al demonio que, según sus asesinos, llevaba dentro. Número 2. Antoine Lavoisier. El francés Antoine Laurent de Lavoisier, nacido el 26 de agosto de 1743, en París, es considerado el fundador de la ciencia química. Ganó merecidamente ese reconocimiento por sus estudios sobre el análisis del aire, la ley de conservación de la masa, la oxidación de los cuerpos, la combustión, la teoría calórica, la fotosíntesis y la respiración animal. Mediante su Tratado Elemental de Química, publicado en 1789, Lavoisier refutó definitivamente la teoría del flogisto que, defendida por eminentes químicos, estaba retrasando el desarrollo de la química. Con uno de los principales protagonistas de la revolución científica de la Ilustración, Lavoisier asentó los fundamentos de la química moderna y transformó esta ciencia con un enfoque cuantitativo y no básicamente cualitativo, como había sido la norma hasta entonces.
Hizo la primera recopilación de los elementos químicos reconocidos, introdujo la primera nomenclatura moderna para compuestos y sustancias, y participó en el diseño del sistema métrico. Fue miembro de una comisión para establecer un sistema uniforme de pesas y medidas en 1789, y lejos de la química, comisario del Tesoro en 1791, introduciendo reformas en el sistema monetario y tributario francés y en los métodos de producción agrícola, ya en plena época revolucionaria. Antes de la Revolución, se había ganado el odio del médico y después prominente jacobino Jean-Paul Marat, quien había presentado un deficiente trabajo sobre la combustión en la Academia de Ciencias. Lavoisier fue arrestado y guillotinado durante la época del terror de la Revolución Francesa, el 8 de mayo de 1794. 10 meses antes, Marat había muerto apuñalado en una bañera por la joven girondina Charlotte Corday. Cuando sus defensores presentaron los logros científicos de Lavoisier, pidiendo clemencia, el jefe del tribunal, Jean-Baptiste Confrinhal, pronunció su tristemente célebre frase: «La República no necesita ni científicos ni químicos. No se puede detener la acción de la justicia». Número 3. Giordano Bruno. Giordano Bruno fue un poeta, filósofo, alquimista, astrónomo y teórico cosmológico italiano nacido en Nola, Reino de Nápoles, en 1548. Se hizo sacerdote, pero pronto sus ideas inusuales empezaron a crearle problemas con sus superiores. Es conocido por sus teorías sobre el cosmos, que conceptualmente se extendieron para incluir el modelo copernicano, entonces una novedad. Bruno propuso que las estrellas eran soles lejanos con sus propios planetas y planteó la posibilidad de que estos cuerpos planetarios pudieran albergar vida propia, una postura revolucionaria y totalmente anticlerical en su tiempo. También postuló que el universo no podía tener centro porque era infinito. Aparte de la cosmología, Bruno escribió extensamente sobre el arte de la memoria y las técnicas y principios mnemotécnicos. En mayo de 1592, Bruno fue detenido por la Inquisición en Venecia, siendo acusado de blasfemia y herejía, especialmente por su creencia en la pluralidad de los mundos. De Venecia fue trasladado a Roma, donde quedó bajo arresto en la Torre de Nona, continuando su proceso inquisitorial, que duró 7 años. Los numerosos cargos en su contra, basados en algunos de sus libros así como en declaraciones de testigos, incluían blasfemia, conducta inmoral y herejía en asuntos de teología dogmática. Bruno se defendió insistiendo en que aceptaba las enseñanzas dogmáticas de la Iglesia, pero tratando de preservar la base de sus puntos de vista cosmológicos, a pesar de que se le advirtió que abandonara su posición sobre la pluralidad de los mundos. Se mantuvo firme en ella. Finalmente, el cardenal Bellarmine, supervisor del proceso, le exigió una retractación total de sus posiciones, a lo que Bruno se negó, siendo declarado hereje por el Papa Clemente VIII el 20 de enero de 1600. La Inquisición lo condenó a muerte y fue quemado en la hoguera en el Campo de Fiori de Roma, el 17 de febrero de 1600. Se afirma que antes de morir le dijo a sus jueces presentes: «Quizá pronunciáis esta sentencia contra mí con mayor miedo del que yo la recibo». En 1942, el cardenal Giovanni Mercati justificó el proceso de la Iglesia contra Bruno. En el 2000, año en el que se cumplieron 400 años de la muerte, el cardenal Angelo Sodano declaró que la muerte de Bruno había sido un triste episodio, pero defendiendo a los fiscales. Ese mismo año, el Papa Juan Pablo II presentó una ambigua disculpa por el uso de la violencia que algunos han cometido al servicio de la verdad. Número 4. Miguel Servet. Miguel Servet, llamado en latín Michael Servetus, y cuyo nombre exacto era Miguel Serveto y Conesa, fue un teólogo y científico español nacido en Villanueva de Ségena, Aragón, en 1509. Su espíritu inquieto abarcó muchos campos, incluyendo biología, anatomía, medicina, astronomía, geografía, mineralogía, física, matemáticas, jurisprudencia y teología. Es particularmente conocido por realizar la primera descripción en Occidente de la circulación pulmonar de la sangre, o circulación menor. Servet sostenía que el alma era una emanación de la divinidad que tenía como sede a la sangre, y que gracias a esta, el alma se diseminaba por todo el cuerpo, dándole al hombre su condición divina. Por ello, los hallazgos de Servet relacionados con la circulación de la sangre no tenían una motivación científica sino religiosa, de ahí que su descripción de la circulación pulmonar es considerada una obra de teología y no de fisiología. Tampoco fue un cristiano apegado a la ortodoxia y participó en la Reforma protestante, desarrollando una cristología contraria a la Trinidad,
por la que fue abominado tanto por católicos como por luteranos y calvinistas. Otro de sus controversiales postulados era que el bautismo debía realizarse en la edad adulta, ya que los niños carecían de la madurez suficiente para adoptar una posición razonada. Su obra, Christianismi Restitutio, fue publicada con un seudónimo a principios de 1553, aunque pronto corrió la voz de que tras el nombre falso estaba Servet. Fue arrestado por la Inquisición de Lyon y encarcelado en Viena, de donde pudo evadirse, aunque lo condenaron a muerte en ausencia y lo quemaron en efigie. Iba camino a Italia cuando al parecer entró en una iglesia de Ginebra en la que estaba oficiando el mismo Calvino, siendo reconocido y arrestado. Fue juzgado por herejía por su negación de la Trinidad y por su defensa del bautismo a la edad adulta. En cautiverio, sufrió grandes penalidades, tal como lo refleja en una carta el 15 de septiembre del año 1553. Durante el juicio sostuvo varios debates teológicos y el 22 de septiembre emitió su alegato final, en el que responsabilizó a Calvino por las falsas acusaciones que lo señalaban como hereje. Finalmente, Miguel Servet fue quemado en la hoguera en Ginebra el 27 de octubre de 1553. Número 5. Ignaz Semmelweis. El médico húngaro del siglo XIX, Ignaz Semmelweis, fue llamado el salvador de las madres, aunque tuvo que morir, en parte por la incomprensión de muchos padres de su época, particularmente los pertenecientes a su misma comunidad médica. Semmelweis, de ascendencia alemana, nació el 1 de julio de 1818 en Buda, la actual Budapest, cuando el reino húngaro formaba parte del Imperio austriaco. Tras graduarse de médico en la Universidad de Viena en 1844, empezó a trabajar en la primera clínica obstétrica del Hospital General de la capital austriaca. En ese tiempo, la fiebre puerperal o infección posparto causaba estragos entre las mujeres. Esta infección bacteriana del tracto reproductivo femenino era frecuente y de alta letalidad. Semmelweis descubrió que los casos de infección se reducían considerablemente cuando los médicos y el personal paramédico se desinfectaban las manos. En 1847 propuso la introducción de una práctica de lavado de manos con una solución de cal clorada en el hospital vienés. La tasa de mortalidad cayó desde el 18% hasta solo el 2%, y en 1861 Semmelweis publicó el libro Etiología, Concepto y Profilaxis de la fiebre puerperal, recogiendo sus hallazgos y experiencias. Sin embargo, a pesar de las acertadas e intuitivas observaciones del médico húngaro, estas entraban en conflicto con las prácticas y opiniones científicas de la época, y fueron rechazadas por parte de la comunidad médica. Semmelweis no pudo ofrecer ninguna explicación rigurosa de por qué los casos disminuían con el lavado de las manos, siendo objeto de burlas por parte de colegas a los que ese acto, ahora elementalmente higiénico, les parecía ofensivo. Las disputas entre Semmelweis y sus adversarios del sector médico se hicieron sumamente agrias, y el húngaro acusó de asesinos irresponsables e ignorantes a obstetras europeos de gran prestigio. Comenzó a beber demasiado y a comportarse inapropiadamente en público, hasta que en 1865 sufrió un colapso nervioso y fue recluido en un manicomio, donde murió el 13 de agosto de ese año, víctima de una gangrena que pudo haber sido causada por una paliza que recibió en el centro psiquiátrico. Número 6. Nikolai Vavilov. Nikolai Vavilov nació en Moscú el 25 de noviembre de 1887. Su hermano mayor, el notable físico Sergei Vavilov, fue codescubridor del efecto Vavilov-Cherenkov, por el que Pavel Cherenkov recibió el Premio Nobel de Física en 1958. Nikolai Vavilov se orientó por la biología y la genética, destacando como agrónomo, botánico y genetista. Dedicó su vida a la mejora del trigo, el maíz y otros cereales, que actualmente sustentan a la población mundial. Su padre habría crecido en la pobreza debido a las recurrentes pérdidas de cosechas y al racionamiento de alimentos, y Vavilov se obsesionó desde temprana edad con acabar con las hambrunas. Sin embargo, Vavilov tenía un prominente enemigo en el seno mismo del poder soviético, el ingeniero agrónomo Trofim Lysenko. Lysenko simplemente no creía en los genes y se burlaba chocarreramente de la genética como una ciencia burguesa, lo que sonaba agradablemente en los oídos de Joseph Stalin. Vavilov había conocido al joven Lysenko y al principio alentó su trabajo, pero cambió de opinión y se convirtió en un crítico abierto del agrónomo cuando se percató de que no creía en la genética y temía que sus ideas equivocadas podían ser desastrosas para la agricultura soviética, como en efecto lo fueron. Stalin convirtió las ideas de Lysenko en agronomía de Estado
y estas estuvieron destrozando la agricultura de los soviets hasta mediados de la década de 1960. Las ideas certeras y verdaderamente científicas de Vavilov fueron criticadas por Lysenko, y el genetista cayó en desgracia por defender supuestamente la ciencia capitalista, siendo condenado a muerte en julio de 1941. La sentencia fue conmutada a 20 años de prisión, pero Vavilov no pudo soportar los rigores de la cárcel, muriendo en prisión 2 años después, el 26 de enero de 1943, a los 55 años de edad. Vavilov fue rehabilitado post-mortem por Nikita Khrushchev, quien lo indultó retroactivamente en 1955. El científico recobró su reputación en los medios oficiales, después de muerto, para convertirse en un héroe de la ciencia soviética. Número 7. Jean-François Champollion. Jean-François Champollion fue un lingüista, historiador y egiptólogo francés, considerado el fundador de la egiptología tras desentrañar el misterio de la escritura jeroglífica egipcia, estudiando la piedra de Rosetta, lo que abrió al conocimiento de la humanidad el invalorable acervo cultural del Antiguo Egipto. Nacido el 23 de diciembre de 1790 en Figeac, fue un niño prodigio de la filología y siendo todavía adolescente publicó un artículo sobre el desciframiento del demótico. Aún joven, leía latín, hebreo, árabe, copto y griego antiguo, siendo reconocido en los círculos intelectuales a corta edad. A comienzos del siglo XIX, Francia registró una egiptomanía, especialmente por los hallazgos de Napoleón en su campaña de Egipto, incluyendo el de la trilingüe piedra de Rosetta. En ese tiempo, muchos estudiosos pensaban que la escritura jeroglífica egipcia solo se usaba en asuntos sagrados y rituales y que, por tanto, resultaba improbable que se pudiera desentrañar, ya que estaba relacionada con conceptos filosóficos y esotéricos, sin registrar información histórica. Con su desciframiento, Champollion no solo demostró que estos supuestos estaban equivocados, sino que hizo posible el comienzo de la larga y ardua labor de traducir toda la información registrada por los antiguos egipcios. Los descubrimientos de Champollion no convencieron a todo el mundo dentro de la comunidad científica, y en 1827 el lingüista francés decidió emprender una expedición a Egipto para confirmar la validez de sus hallazgos, en compañía del egiptólogo italiano Ippolito Rossellini. Champollion quedó particularmente cautivado por la variedad y majestuosidad de los monumentos e inscripciones en Tebas, y durante su viaje hizo importantes precisiones que mejoraron su comprensión de la escritura jeroglífica. En una carta al jedive Muhammad Ali Pasha, que había autorizado y facilitado su visita, recomendó que se controlara estrictamente el turismo, las excavaciones y el tráfico de artefactos que campeaba en esa época. Pasha le regaló a Champollion 2 obeliscos del templo de Luxor, pero solo uno pudo ser trasladado a Francia, siendo el que se encuentra actualmente en la Plaza de la Concordia en París. Champollion regresó agotado y con mala salud de su viaje a Egipto, muriendo de un derrame cerebral el 4 de marzo de 1832, en París, a los 41 años de edad. Número 8. Carl Wilhelm Scheele. Carl Wilhelm Scheele fue un químico y farmacéutico sueco-alemán de la segunda mitad del siglo XVIII, que destacó por sus hallazgos en química. Scheele descubrió el oxígeno antes que el inglés Joseph Priestley, aunque este publicó su descubrimiento primero. Además, el sueco identificó el nitrógeno, el cloro, el molibdeno, el bario y el tungsteno. Igualmente descubrió los ácidos tartárico, oxálico, úrico, láctico, cítrico, cianhídrico y arsénico. Antes de descubrir el oxígeno, Scheele estudió el aire. En ese tiempo se pensaba que el aire era un elemento que formaba el entorno en el que se desarrollaban las reacciones químicas, pero que no intervenía en ellas. La investigación de Scheele le permitió concluir que el aire es una mezcla de aire de fuego y aire viciado, en otras palabras, una mezcla de gases. Realizó numerosos experimentos en los que calentó sustancias como nitrato de potasio, carbonato de plata, dióxido de manganeso, óxido de mercurio y nitratos de metales pesados. En todos estos experimentos, aisló el mismo gas, su aire de fuego, que creía que se combinaba con el flogisto de los materiales para liberarse durante las reacciones que generaban calor. En el otoño de 1770, Scheele se convirtió en director de laboratorio de una gran farmacia en Uppsala, a unos 65 kilómetros al norte de Estocolmo. El laboratorio suministraba productos químicos al profesor de química Torben Bergham. Los dos se hicieron amigos después de que Scheele analizara una reacción que Bergham no entendía. La reacción entre el salitre fundido y el ácido acético producía un vapor rojo,
y estudiada posteriormente por Scheele, lo condujo al descubrimiento del oxígeno. Sin embargo, su obra Tratado Químico sobre el aire y el fuego llegó a la imprenta en 1775. Fue publicada en 1777, y para entonces ya Priestley se había acreditado el descubrimiento del oxígeno. Como la mayoría de sus contemporáneos, Scheele olía y saboreaba cualquier sustancia nueva que descubriera, y la exposición acumulativa al mercurio, arsénico, plomo y otras sustancias le pasaron factura, muriendo a la edad de 43 años, el 21 de mayo de 1786. Número 9. Marie Curie. La científica polaca-francesa Maria Salomea Sklodowska-Curie, más conocida como Marie Curie, fue una pionera en el campo de la radiactividad y todavía es la única científica que ha obtenido 2 premios Nobel en diferentes disciplinas de las ciencias, física y química. También fue la primera mujer en impartir clases en la Universidad de París y la primera en recibir sepultura con honores por méritos propios en el Panteón de París en 1995. Nacida en Varsovia, en el Zarato de Polonia, subordinado al Imperio Ruso, el 7 de noviembre de 1867, en 1891, con 24 años, emigró a París, donde se casó en 1895 con Pierre Curie, compartiendo el Premio Nobel de Física de 1903 con su esposo y con el físico Henri Becquerel. Después ganó en solitario el Premio Nobel de Química en el año de 1911. Si bien recibió la ciudadanía francesa, nunca perdió su identidad polaca y llamó polonio al primer elemento químico que descubrió. Realizó los primeros estudios sobre radiactividad, término que acuñó. Descubrió el polonio y el radio, creó técnicas para aislar isótopos radiactivos y supervisó los primeros estudios en el tratamiento de neoplasias con materiales radiactivos. Abrió el Instituto Curie, tanto en la capital de Francia como en la de Polonia, que se mantienen entre los principales centros de investigación médica en la actualidad. Durante la Primera Guerra Mundial, creó los primeros centros radiológicos para uso militar. Toda una vida de exposición a la radiactividad sin ser plenamente consciente de los peligros que entrañaba para su salud, acortó la vida de Marie Curie hasta los 66 años. Es considerada por muchos como el máximo ícono de las mujeres científicas. Murió el 4 de julio de 1934 en el sanatorio Saint-Célimos, en Passy, Francia, víctima de una anemia ocasionada por la exposición a la radiación de tubos de ensayo con radio que guardaba en sus bolsillos en el trabajo. Número 10. Jean-François Pilatre de Rozier. Jean-François Pilatre de Rozier fue un profesor de física y química francés y uno de los pioneros de la aviación. El 21 de noviembre de 1783 hizo el primer vuelo en globo libre tripulado, en un globo Montgolfier, acompañado por François Laurent de Arlanz. Rozier nació en Metz el 30 de marzo de 1754 y en 1772 se trasladó a París en busca de mejores perspectivas. En junio de 1783 fue testigo de la primera demostración pública de un globo aerostático por parte de los hermanos Montgolfier, y el 19 de septiembre del mismo año sirvió como ayudante en el lanzamiento desde el patio delantero del Palacio de Versalles del vuelo de una oveja, un pato y un gallo. El siguiente paso era el vuelo tripulado por humanos y el rey Luis XVI lo consideraba tan peligroso que creía altamente probable que los tripulantes morirían, por lo que dispuso embarcar a 2 criminales condenados. Rozier, entonces de 28 años, consideró que la tripulación de ese primer vuelo era un honor y no un castigo, y logró acceder a la duquesa de Polignac para que intercediera ante el rey buscando un cambio en la decisión real. Rozier se postuló como tripulante y propuso que lo acompañara una persona de alto estatus, y conseguida la autorización del monarca, el marqués de Arlens aceptó hacerle compañía en la aventura. En presencia del rey despegaron a las 2 de la tarde del 21 de noviembre de 1783, desde el Bois de Boulogne, y tras un vuelo de 9 kilómetros al sureste, que alcanzó una altura de 900 metros y duró 25 minutos, aterrizaron en las afueras de París. Tras realizar otros vuelos locales, el siguiente objetivo de Rozier fue hacer el primer vuelo internacional, cruzando el Canal de la Mancha entre Francia e Inglaterra. El 15 de junio de 1785, Rozier y su compañero, Pierre Roman, despegaron de la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer, pero un cambio en la dirección del viento los empujó a tierra. El globo se incendió, se desinfló y se desplomó a 450 metros de altura, muriendo sus 2 ocupantes. Número 11. Harry Daghlian. Harry Daghlian fue un físico estadounidense que participó en el proyecto Manhattan, que diseñó y produjo las bombas atómicas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial. Nació en Waterbury, Connecticut, el 4 de mayo de 1921.
En 1942 obtuvo una licenciatura en ciencias en la Universidad de Purdue, Indiana, y en 1944 se unió al grupo de ensamblaje crítico en el laboratorio de los Álamos del Proyecto Manhattan. El 21 de agosto de 1945, Dalton estaba realizando un experimento consistente en construir manualmente un reflector de neutrones, apilando ladrillos de carburo de tungsteno de 4.4 kilogramos de peso, de manera a incrementar alrededor de un núcleo de plutonio. Dalton estaba colocando un ladrillo sobre los restantes de la pila, cuando los contadores de neutrones empezaron a advertirle que la adición de esa pieza haría que el sistema se volviera supercrítico. Tuvo la mala suerte de que el ladrillo se le soltó de la mano cuando estaba retirándolo y cayó sobre la pila, haciendo supercrítico al sistema. El científico intentó derribar la pila sin éxito y tuvo que desmontar los ladrillos para detener la reacción. Se estima que Dalton recibió una dosis de radiación ionizante de 5,1 sieverts y, no obstante ser objeto de los mejores cuidados de la época, murió el 15 de septiembre de 1945, 25 días después del accidente. Fue el primer caso conocido de muerte por un accidente de criticidad. Número 12. Alexander Bogdanov. Alexander Bogdanov fue un médico y revolucionario bolchevique ruso, pionero en las transfusiones de sangre, que destacó también en la teoría general de sistemas e hizo notables aportes a la cibernética. Nacido en Skolka en 1873, fue una figura destacada en la historia temprana del Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, el futuro Partido Comunista de la Unión Soviética. Fue uno de los fundadores de la facción bolchevique de su partido y rivalizó con Lenin, aunque lo apartaron en 1909. En 1922, mientras visitaba Londres para negociar un acuerdo comercial anglo-soviético, Bogdanov adquirió una copia del libro Transfusión de Sangre del cirujano británico Geoffrey Keynes. A partir de ese momento se convirtió en un fanático de las transfusiones sanguíneas, que defendía como la fórmula de la eterna juventud, o por lo menos rejuvenecedoras. La hermana de Lenin, María Ulyanova, estuvo entre los muchos que se ofrecieron voluntarios para participar en sus experimentos. Después de someterse a 11 transfusiones, Bogdanov, cincuentón, decía sentirse como un veinteañero. Su proyecto de eterna juventud se desmoronó en 1928, cuando se hizo una transfusión de un estudiante donante que padecía de malaria y tuberculosis. Su salud empezó a deteriorarse violentamente, muriendo el 7 de abril de 1928. Número 13. Otto Lilienthal. El ingeniero alemán Otto Lilienthal fue un pionero de la aviación y llegó a ser conocido como el hombre volador. Fue la primera persona en realizar vuelos exitosos, repetidos y bien documentados con planeadores, haciendo realidad la idea de que un artefacto más pesado que el aire podía volar. Los medios de comunicación le dedicaron gran atención, publicando sus fotografías mientras planeaba e influyendo favorablemente en la comunidad científica y en la opinión pública sobre la posibilidad de las máquinas voladoras. Su trabajo lo llevó a desarrollar el concepto del ala moderna y ha sido llamado el padre del vuelo. El 9 de agosto de 1896, día domingo, Lilienthal salió a planear por las colinas de Ringnow, tal como acostumbraba. Tras 3 vuelos exitosos, en el cuarto, su planeador se inclinó hacia arriba y luego se dirigió hacia abajo vertiginosamente, desde una altura de unos 15 metros. Su mecánico Paul Bailech lo llevó en un carruaje tirado por caballos hasta Stolin, Brandenburgo, donde diagnosticaron que tenía una vértebra fracturada. Más tarde fue trasladado a Berlín en tren, en busca de mejor atención, pero murió al día siguiente, el 10 de agosto de 1896, a los 48 años. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre los 13 científicos que murieron por sus descubrimientos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.